La venganza del Tunchi. Esta es una leyenda muy conocida en la Amazonía peruana. Una leyenda que ha pasado de generación en generación y aunque no soy de ese lugar, el tiempo que he vivido ahí me ha servido para cuidarme de estas pequeñas presencias. Dice la leyenda que una chica acababa de entrar a un convento como misionera y fue trasladada a la selva. Ella venía de España. No conocía muy bien las leyendas y por ser religiosa no les daba importancia. Esa noche se habían reunido todas las monjas, después de un viaje en lancha hasta una tribu llamada Los Boras, a rezar el rosario nocturno como lo hacían diariamente. Cuando iban por el segundo Ave María, escucharon un silbido muy agudo, casi como el que hace una uña contra la pizarra. Pero era diferente, era un silbido de alguna criatura. A la monja le extrañó que todas hubieran quedado paralizadas y nadie dijera nada. Ella dijo, ¿qué pasa? ¿No lo oyen? Es horrible, ¿qué es eso? Las demás se miraron y aparentemente se asustaron. En el instante en que la monja terminó la pregunta, el silbido cesó. Todas se fueron a la cama como si nada. Esa misma noche todas dormían cuando escucharon un grito desgarrador que provenía de uno de los cuartos. Era la monja, no se sabe cómo enloqueció y aparentemente se quitó la vida. La leyenda no lo narra así. Los nativos que conocen la historia dicen que fue la venganza del Tunchi, un ser al que solo se le percibe por un silbido agudo, como el de una uña contra una pizarra, y que si alguien lo ofende tal como lo hizo la monja, vendrá por ti y te quitará la vida de la forma más horripilante que puedas imaginar. No se sabe cómo le quitó la vida a la monja, pero encontraron su cuerpo y una expresión de horror inimaginable en su rostro. ¿Habrá sido el Tunchi o simplemente fanatismo religioso, a pesar de que no tuviera sentido para hacerlo? La curva maldita. Hace 3 años mi amiga Erika y yo habíamos salido de fiesta. Ella tenía 18 años y estaba muy contenta, ya que ese día iba a verse de nuevo con su novio. Ella estrenaba vestido, estaba radiante y provocativa. Después de la fantástica noche, ella y su novio Alejandro se prometieron verse al día siguiente. Él tenía mucha prisa por irse, ya que su hermano lo estaba esperando. Pero en realidad, era una chica quien le esperaba. Cuando volvíamos, Erika y yo tuvimos un accidente por culpa de una persona que conducía borracha y con la luz larga. Yo sobreviví, pero mi amiga falleció estrellada en el árbol de la curva. Me costó muchísimo superarlo. Cuando fue enterrada, Alejandro se atrevió a llevar al funeral a su amiguita, que en realidad era su amante. Yo me enfurecí. Y él me contestó que él solo iba a ver a Erika para romper la relación, y como no tuvo valor de decirlo aquella noche, se lo pensaba decir al día siguiente. Pasaron 3 semanas, y mientras una noche yo dormía, mi amiga se me apareció con una sonrisa maligna y aterradora que me heló el corazón. Ella solo decía, el árbol será mi venganza. Yo la miraba mientras se repetía continuamente. A la mañana siguiente no sabía si había sido un sueño o realidad, y preferí callar. Pero aquella noche el hermano de Alejandro me llamó para saber si su hermano había pasado por mi casa, pero yo le dije que no. Entonces pasó por mí para ir a buscarlo. Encontramos su coche delante del nuestro, así que le tocamos el claxon para que parara, pero no paró. Justo cuando pasábamos por aquella curva, nuestro coche se descontroló y la luz larga se disparó sola sin que nadie la tocara. De repente y por causa de la luz larga, Alejandro y su novia sufrieron un accidente contra el mismo árbol con el que mi amiga Erika y yo nos estrellamos. Su novia falleció. Una noche, cuando él dormía, se le apareció mi amiga y le dijo que lo volvería loco, porque ella sabía que el culpable de su muerte era Alejandro. Él fue el borracho que conducía con la luz larga.
Alejandro, fue internado en un manicomio y sin explicarnos cómo llegó a la que llamábamos la curva maldita, apareció sin vida y con un mensaje escrito en el árbol. El árbol que lleva cobradas 3 vidas. ¿Cuál será la próxima que me cobre? Pero el árbol, extrañamente, tenía un nombre firmado por la primera víctima de la curva, Erika. La casita del pueblo. La historia que voy a contar le pasó a mi padre cuando era jovencito. Tenía 19 años y vivía en Francia, en una casa bastante grande que estaba a las afueras, rodeada de campo. Mi padre tenía 2 hermanas más pequeñas. La más pequeña de los 3 tenía 6 años y solía subir a jugar a la bohardilla con las muñecas. Un día empezó a decirle a mi padre que cuando subía a jugar siempre oía ruidos como si tiraran algo redondo y rodase por el suelo, pero que luego nunca veía nada. Mi padre le quitaba importancia, puesto que pensaba que eran las típicas imaginaciones de una niña, pero mi tía insistía en que se oían ruidos sin verse nada. Mi padre se lo contó a mi abuelo, y viendo que mi tía dejó de subir ahí a jugar, decidieron comprobar un día si era cierto que se oían esos ruidos extraños. Subieron, se colocaron a cada lado de la buhardilla con una linterna cada uno, todo apagado, y con la premisa de que si oían algo, encendían las linternas para ver si verdaderamente había algo ahí que provocaran los ruidos. Permanecieron un buen rato ahí parados, esperando, y de repente se empezaron a oír ruidos de verdad, como los que había mencionado mi tía. Un sonido como si tiraran una nuez desde arriba y cayese rodando por el suelo. En ese momento encendieron las linternas, pero no consiguieron ver nada. Entonces apagaron las luces y esperaron otra vez, pensando que habían llegado tarde a encenderlas y que sería alguna rata o algún animal que se habría colado. Estuvieron así un buen rato sin conseguir ver nada, pero oyendo los ruidos que cada vez eran más frecuentes, y al final desistieron y bajaron. La historia quedó ahí. Pasaron varios días. Un día le dijo a mi abuelo a mi padre que tenía que bajar al pozo por agua, porque no había. Lo ató mi abuelo con una soga y lo bajó. Todo era oscuro y mi padre estaba un poco asustado, pero tenía que bajar. Ya abajo se desató y empezó a subirle cubos de agua a mi abuelo, hasta que sintió como una presencia detrás de él le respiraba cerca. Mi padre se giró rápidamente para ver si veía algo y oyó cómo unas voces suplicaban que desaparecieran de ahí, que no pretendían hacerles daño, pero que esa era su casa y habían fallecido ahí y no se iban a ir. Mi padre se quedó blanco gritándole a mi abuelo que por favor lo subiera. En eso aparecieron 2 personas. Le suplicaban que se alejaran de ahí. Mi abuelo subió a mi padre, que estaba pálido, temblando, y con la voz entrecortada, explicó que los famosos ruidos de la bohardilla eran de estas almas que se les habían aparecido y que tenían que desaparecer de ahí cuanto antes. En cuanto pudieron se marcharon y la dejaron vacía como ellos pidieron. Mi padre me contó esta historia hace ya muchos años. Yo al principio no me creía que estas cosas pudieran ser ciertas, pero creo que mi padre no me mentiría en algo así, y nunca olvidará a esas almas que se le aparecieron para cumplir un deseo y descansar en paz. Demetrio y la niña quemada. El viejo reloj cucú de Demetrio marcó las 10 de la noche mientras éste apagaba las lámparas de aceite alrededor de su casa para ir a dormir. Había sido un día muy pesado. Pasados 8 minutos después de que el reloj le diera la bienvenida a las 10 de la noche, cuando ya Demetrio se acomodaba en su cama de paja, se escuchó tocar la puerta. Se escuchaban lentas y pesadas aquellas tocadas, como si quien las diera estuviera sufriendo mucho al hacerlo. Demetrio, algo extrañado, encendió la lámpara que descansaba a su lado en la mesa de noche, y fue destinado a abrir la puerta. ¿Cuál fue la sorpresa de Demetrio al abrirla? Alcanzó a ver por el brillo que emanaba de su lámpara a una niña de no más de 7 años, totalmente quemada, que le decía: «¡Agua! ¡Agua, por favor! ¡Agua!».
Demetrio, con el corazón casi saliéndole por la garganta, cerró la puerta de un azote, cerró las ventanas y casi infartado se acostó a dormir. Al día siguiente, exactamente a la misma hora, sucedió lo mismo cuando Demetrio ya se estaba acomodando para dormir. Fue por eso que al día siguiente se lo comentó a un amigo que vivía cerca de su casa, y este le recomendó ir a que una señora espiritista que tenía un pequeño tarantín a las afueras del pueblo. Demetrio, que no creía en esas cosas, decidió ir con el objeto de darle fin a aquella molesta situación que le espantaba el sueño todas las noches. Salió temprano, cuando a lo lejos observó el tarantín rojo donde hacía su trabajo aquella vieja bruja. A la señora le dio una fuerte corazonada cuando vio entrar a Demetrio, pero no le hizo caso. «Bienvenido, ¿qué desea?», preguntó Madame Lalou a Demetrio, quien le contó lo que le sucedía, y ésta comenzó a llorar. Le explicó que esa niña era su sobrina, que había fallecido en un incendio a las 10:08 de la noche. Ella estaba dormida y tenía sed. Toda su familia falleció en ese incendio, pero es el alma de mi sobrina María el que vaga, pidiendo un poco de agua. Demetrio, aún con los pelos erizados, preguntó: «¿Y no hay forma alguna de hacer que se vaya, que no me moleste más?». «Sí, sí hay una forma», dijo la anciana. «Cuando la niña se aparezca de nuevo por su casa, sencillamente ábranle la puerta y denle un poco de agua. Es la única forma de que deje de molestarlo». Ese día Demetrio padeció un escalofrío constante a lo largo de su cuerpo. Faltaban 8 minutos para las 10. Demetrio se ponía las manos en la cabeza y sudaba a litros. De repente se escuchó el crujir de la paja seca y... Demetrio brincó, corrió a la cocina y tomó agua fresca en un tarro que ya tenía preparado para ese momento. Abrió la puerta y ahí estaba aquel cuerpo casi amorfo a causa de las llamas que la cobijaron aquella noche. Aquella misma hora... «¡Agua, por favor, agua!», suplicó la niña. Ya con el tarro en la mano y sin pensarlo 2 veces, Demetrio le sirvió agua que la niña bebió en un segundo. «¡Más, por favor!», le dijo la niña de nuevo. Este le sirvió de nuevo. En los ojos de la pequeña niña, Demetrio distinguió perfectamente, como si fuera una película, el momento en que la niña se quemaba. Un frío intenso heló la piel de Demetrio, y en los ojos de la niña aún se reflejaba el momento de su tragedia. Ya acabado el tarro, la niña se volteó y se fue, atravesando los matorrales, atravesando el bosque como si flotara, hasta que se perdió de los ojos de aquel asustado hombre. Se volteó y se acostó. Su cama se encontraba hirviendo, como si fuera el infierno propio. Al día siguiente, cuando fue a buscar leña para su consumo, observó parte del bosque totalmente quemada, del cual obtuvo un exquisito carbón que vendió en el pueblo y que le dio mucho dinero. Dicen que de esta forma aquella niña dio gracias a Demetrio por saciarle su necesidad y así poder descansar en paz.